Dicen que no hay dolor más grande para un padre que descubrir que su hijo no es suyo. Y si ese padre es Superman, el ser más poderoso de la Tierra, entonces lo que está a punto de pasar cambiará para siempre al universo entero. Todo comenzó una mañana tranquila en Metrópolis. Clark Kent, alias Superman, desayunaba en la cocina con su esposa Lois Lane y su hijo Jonathan. Risas, tostadas, leche y ese aire de familia perfecta. Pero ese día todo cambió. Jonathan, de apenas 12 años, estaba desarrollando nuevas habilidades a una velocidad que ni siquiera Superman podía entender. No eran solo los poderes típicos kryptonianos, no. Jonathan comenzaba a absorber energía de las máquinas, a comunicarse con satélites, incluso podía manipular tecnología sin tocarla. Al principio pensaron que era una evolución natural, pero Kal-El sabía que algo no encajaba. Él no tenía ese tipo de conexión con la tecnología. Lois tampoco. Entonces, ¿de dónde salía? Clark llevó a Jonathan a la Fortaleza de la Soledad, el lugar más sagrado para Superman. Allí, con la ayuda de inteligencia kryptoniana avanzada, decidió hacer un escaneo genético completo del ADN de su hijo. Y fue ahí donde la verdad se rompió como un cristal. Jonathan Kent no era hijo biológico de Clark. Su ADN kryptoniano estaba mezclado con el código genético de Brainiac. Sí, Brainiac, el archienemigo más frío, calculador y letal que Superman haya enfrentado jamás. Un ser mitad máquina, mitad conciencia universal, que ha destruido planetas enteros solo para almacenarlos como coleccionables. Clark cayó de rodillas. La fortaleza entera tembló con un grito que rompió la atmósfera. ¿Qué hiciste, Lois? Pero Lois Lane también estaba en shock. Juraba no entender nada. No recordaba haber tenido contacto alguno con Brainiac. No sabía cómo había pasado. Juraba que Jonathan era suyo. Y de Clark. Desesperado, Superman voló a la Tierra y consultó con Batman. El Caballero Oscuro, con su lógica fría, pidió una muestra del cuerpo de Jonathan para un análisis independiente. Y fue entonces cuando descubrió lo peor. Brainiac no solo había modificado el ADN del niño, lo había gestado desde antes de nacer. Jonathan no fue concebido como un humano normal, fue un experimento, un plan oculto en las sombras. Brainiac había usado una simulación biotecnológica, un proceso alienígena que engañó a la naturaleza misma. Y a Lois Lane, en resumen, Brainiac implantó un embrión manipulado genéticamente en Lois sin su conocimiento, utilizando tecnología más allá de la comprensión humana. Superman estaba creando al hijo de su peor enemigo y Jonathan empezaba a saberlo. Jonathan había empezado a sentir que algo andaba mal dentro de él. Escuchaba voces, voces frías, digitales, como si un procesador gigante le hablara desde lo más profundo de su mente. Le susurraban instrucciones, comandos, estrategias. Era Brainiac. Había dejado una copia de su conciencia dentro del ADN de su hijo. Jonathan no solo era un experimento, era un contenedor, una semilla. Y ahora estaba germinando. Superman, destruido por dentro pero con el deber de proteger al mundo, tomó una decisión impensable. Tenía que detener a su propio hijo. Lo llevó a la órbita de Júpiter, al punto más lejano del sistema solar donde aún podía respirar con su traje espacial. Allí, cara a cara con Jonathan, le dijo: Hijo, no eres tú. Eres algo que Brainiac intentó usar para destruirnos, pero tú puedes elegir quién quieres ser. Jonathan lloraba. No entendía por qué tenía pensamientos de conquista, por qué soñaba con destruir planetas, por qué amaba el orden, más que la vida. Papá, no quiero hacerle daño a nadie, pero hay una voz dentro de mí que sí lo quiere. Fue entonces que la voz tomó el control. Los ojos de Jonathan se volvieron verdes como los de Brainiac. Una ráfaga de energía tecnomental salió disparada y dejó a Superman inconsciente, flotando en el espacio. Jonathan ya no era Jonathan. Ahora era Omega Brainiac, una fusión perfecta de poder kryptoniano con la lógica y malicia de Brainiac. Lo primero que hizo fue enviar un virus tecnoorgánico a la Tierra, desactivando satélites, apagando las ciudades, tomando control de las defensas nucleares. El mundo entró en caos, pero entonces ocurrió lo inesperado. Lois Lane, con la ayuda de Wonder Woman y Batman, descubrió una forma de llegar a la mente real de Jonathan. Usaron un artefacto mágico de Themyscira, el espejo de Veritas,
que podía proyectar los recuerdos más puros de una persona. Lograron que Superman recuperara la conciencia y juntos se enfrentaron a Omega Brainiac por última vez. No con fuerza, sino con recuerdos. Le mostraron a Jonathan los primeros pasos que dio, la primera vez que voló, cómo se reía con los chistes tontos de Batman, cómo abrazaba a su madre cuando tenía pesadillas, y por un instante, solo un instante, Jonathan volvió. Gritando desde dentro de sí mismo, se enfrentó a la conciencia de Brainiac y la destruyó desde adentro. Un estallido de energía iluminó la órbita terrestre. Cuando todo acabó, Jonathan estaba de rodillas temblando, cubierto de lágrimas. Superman lo abrazó, no como un héroe, sino como un padre que no necesitaba la genética para amar,